Ministerio Kedushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Ay, Dios mío. Me salto del tigre. Velo Shalom Alejem para todos ustedes, amigos televidentes. Este es su programa Misterios y Enigmas. Un programa que le ha dado la vuelta al mundo en la enseñanza de la palabra de Dios. Y una vez más estamos muy contentos de tenerles a ustedes en sintonía en toda Latinoamérica, Europa, África y Asia, donde llega este programa, que se hace acá en el Ecuador y que se difunde también a través de Cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico y también desde la República del Salvador y, cómo no, desde Venezuela. Quiero comenzar nada más este programa saludando a mis amigos y hermanos y pastores, consiervos, el doctor Yatensi Bonilla. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo anda, Yate? Muy bien, aquí contento en compañía de mis amigos para reflexionar más sobre temas candentes en la actualidad. Temas que ya vamos a saber cuáles son los que vamos a reflexionar. Claro. Y quiero también saludar a mi compañero de equipo en el fútbol, a mi marcador, a mi puntero derecho, Arturo Norero. ¿Qué tal, Che? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, David Yatensi, mis amados amigos y hermanos en todo el mundo. Qué gusto poder nuevamente estar aquí para escudriñar y entrarnos profundamente en la palabra de Dios. Y hoy tenemos un programa espectacular que usted no va a querer perdérselo. Porque hay unos rumores ahí que andan diciendo que mi Señor y Salvador Jesucristo tuvo un affair con María Magdalena, y eso vamos a estar hablando en este programa. Así que sintonícenos y no se atreva a cambiar de canal, porque este programa, le prometemos delante del Señor, va a estar buenísimo. Pero antes, quiero preguntarle a Yatensi, ¿por qué no ha ido a jugar fútbol con David y conmigo? ¿Cómo así te has perdido estos partidazos de fútbol, Yatensi? Bueno, me gusta jugar con figura de fútbol. Me han dicho que ustedes son, me han dicho que ustedes son los goleadores. Sí. Si ustedes son los goleadores, ¿cómo serán los otros compañeros? Y siempre ganamos, gracias al Señor. Yo siempre le decimos a la gente, no se metan con los ungidos de Dios. Y siempre ganamos, gracias al Señor. Y ahora que le dice Yatensi, ¿cómo será? No jugamos contra inválidos, ni cojos, ni nada por el estilo. Y son personas que juegan muy bien. Claro que sí, ganamos y por goleada, que es lo más impresionante. Es lo que preocuparía, ¿qué sería que pasara si fuera el arquero Yatensi? ¿Viste? Eso, ahí sí que goleamos por más todavía, por más cantidad. Pero qué cosa. Che, yo estoy pensando, yo me preguntaba, Arturo, en algún momento se lo hicimos esta pregunta a Yatensi, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Arturo en especial? Y también a vos. Claro, también a mí, claro. No, Hecho el inocente. Cuéntanos, capaz que tu vida no tenía esa sazón, ese gusto de tener la vida ahora que Dios te ha bendecido conociéndonos a nosotros, Yatensi. Ahora que te persigue la gente en la calle, pero no para matarte más que para saludarte. No, o sea, yo agradezco a Dios, realmente lo quiero decir en público, por la amistad con ustedes, porque ustedes son personas muy íntegras. Son dos personas que yo siempre he dicho a la gente, muy sanas, muy auténticos, y son lo que son, no tienen que esconder nada. Tienen ministerios muy lindos, ministerios muy hermosos, la gente los quiere mucho, en todas partes que voy preguntan por Arturo y por David, y yo me gozo que la gente pregunte por ustedes, porque la gente discierne que son personas muy buenas, y realmente así son mis amigos, gente muy, muy transparente e íntegra, sabios, pero los quiero mucho. Y así ha sido tu vida ahora, más tranquila, más calmada, ahora que nos conoces. Tranquilamente. No respondo. Bueno, mis amados amigos, eso es lo hermoso de tener este tiempo. Dios nos ha permitido estar juntos para escudriñar la palabra de Dios, para instruir al Ecuador y al mundo entero. Recuerda el mundo, que este es un programa retransmitido en vivo desde Quito, Ecuador, al mundo entero. Bueno, mis amados, ahora sí, vamos a adentrarnos en el programa de hoy. Tenemos un programa contundente que va a ser de gran bendición. ¿El Código Da Vinci o la Biblia? Pues usted va a aprender a decidir, y justamente vamos a ver un video. Y después del video comentaremos sobre lo que enseñan estos programas internacionales en cable y qué dice la Biblia refutando todo argumento y toda altivez
que se levante contra la palabra de Dios. No se vayan, que continúe este programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Gracias por estar en sintonía. Ni el Dr. Bock ni el padre McBrien creen que Jesús fuera casado. Dicen que la evidencia más fuerte se encuentra en la Biblia. Uno de los primeros testimonios que tenemos es el del apóstol Pablo, a quien no le gusta esconder nada. Y es cuando le preguntan si tiene o no el derecho a tener esposa. El Dr. Bock se refiere a la primera carta de Pablo a los Corintios. Se diría que Pablo se lamenta por el hecho de que quería ser casado. San Pablo dice, no tengo derecho a tener esposa como los hermanos de Jesús o como los otros apóstoles, incluyendo a Pedro. Si Jesús estuviera casado, él hubiera dicho, no tengo derecho a tener esposa como Jesús. No dice eso. No obstante, el novelista Dan Brown afirma que la evidencia de que Jesús era casado y casado con María Magdalena es aún más convincente. En su investigación, ¿en dónde encontró la información que lo llevó a creer que ella era en realidad la esposa de Jesús? En ese tiempo de la historia, si un hombre judío joven no era casado, se hubiera mencionado. Eso era prácticamente un pecado. Sin embargo, no hay mención de ese hecho. Dentro del judaísmo, en el siglo I, no era posible no ser casado. La norma era el matrimonio. Ni siquiera existía una palabra para soltero en su idioma. Margaret Starbird es la autora de varios libros en los cuales Dan Brown confió al escribir el Código da Vinci, pero ella no es erudita bíblica ni teóloga. Era obligación de un padre encontrarle esposa a su hijo antes de que el joven cumpliera 20 años. Entonces casi no se sabía de un hombre que no estuviera casado en el judaísmo. Pero la situación no es tan evidente como Starbird y Brown quisieran que creyéramos. Aunque sí hubiera sido poco usual que un judío fuera soltero, no era inaudito. Los llamados pergaminos del Mar Muerto, encontrados en estas cuevas en el desierto en las afueras de Jerusalén, lo dejan muy en claro. Esta era una comunidad completa de hombres judíos jóvenes que dedicaron su vida a Dios. Y los pergaminos parecen decirnos que todos eran solteros y célibes. El tema de que Jesús hubiera sido casado es muy interesante. Era muy extraño que un hombre judío fuera soltero. Por otro lado, tenemos registros de Juan el Bautista, de quien claramente Jesús era discípulo. Juan el Bautista vivía en el desierto comiendo miel y langostas salvajes. ¿Era casado? Existe una teoría de que las personas que escribieron los pergaminos del Mar Muerto, los esenios, que eran célibes, influyeron en Juan el Bautista. Sí, por lo menos algunos de los esenios en Qumran eran célibes, y parecen haber influido en Juan el Bautista, Jesús y Pablo. ¿Por qué el mismo Jesús no pudo ser célibe? Pero Margaret Starbird indica otras piezas de lo que llama evidencia en las propias escrituras cristianas, el Nuevo Testamento. Aunque la Biblia no dice abiertamente que Jesús era casado, ¿usted dice que está escrito en forma cifrada y secreta? Sí. Starbird dice que los hechos están ahí, si se sabe en dónde buscarlos. Un lugar es la historia de los evangelios sobre una mujer llamada María Magdalena, que unge los pies de Jesús con aceite y lo limpia con su cabello. Margaret dice que la unción es idéntica a otros rituales antiguos de la región que incluían la unción de los reyes. Es un ritual de matrimonio. La unción del rey era en realidad el rito nupcial. Era prerrogativa de la novia real ungir a su esposo y luego se iban al aposento nupcial. Entonces este antiguo rito litúrgico en toda esta región del cercano oriente se celebra en forma casi exacta en los 4 evangelios. Pero la Biblia no dice que la mujer que unge a Jesús es María Magdalena. La llama María de Betania. Quiere decir que era de este pueblo, hoy llamado Al-Azaria, en las afueras de Jerusalén. Ni siquiera cerca de Migdal o del mar de Galilea. La teoría de Margaret Starbird es que María de Betania es María Magdalena. Según ella,
La palabra Magdalena no se refiere al lugar del cual es oriunda. Es una especie de título que los escritores de la Biblia le dieron. ¿Usted dice que María de Betania es María Magdalena? La llaman María la Magdalena. ¿Por qué la llaman la Magdalena? Bueno, Magdala significa torre y también significa un lugar alto, un lugar elevado. Entonces quizá pudo ser un título como Catalina la Grande. La llaman la Grande o la Elevada al darle este epíteto. Es absolutamente claro, en mi opinión, que esta mujer no era de una población llamada Magdala. ¿Por qué es tan claro? La población llamada Magdala no existía con ese nombre en el tiempo de Jesús. Pero cuando investigamos esta afirmación, arqueólogos israelíes la contradijeron. Nos dijeron que el nombre de la población Migdal sí existía en el siglo I, cuando vivieron María y Jesús. No obstante, Margaret Starbitt nos hizo otra observación que resultó fascinante. En el Evangelio según San Juan, María Magdalena llora sola en el jardín cerca de su tumba, cuando la sorprende a alguien que resulta ser el resucitado Jesús. Ella lo llama y él le dice, no me toques, aparentemente porque todavía está en un estado entre la vida y la muerte. Ella quería abrazarlo y él le dijo, no me toques, aún no he ascendido a donde mi Padre, es decir, había entrado en una nueva forma de existencia. Esta escena ha sido dibujada una y otra vez por grandes artistas occidentales bajo el título Nole mi tangere, en latín, no me toques. Pero las versiones más antiguas de los evangelios, escritas en griego, dicen algo un poco diferente. El griego en realidad dice no me estreches, que es un verbo mucho más íntimo. En otras palabras, ella lo abraza y él dice no me estreches. ¿Y esta clase de abrazo hubiera sido poco usual si no fuera entre un esposo y una esposa? Sí, porque tenían tabúes respecto a que una mujer tocara a un hombre que no fuera su esposo. Por eso era escandaloso. Pero Daryl Buck dice que esto no sugiere que Jesús y María fueran marido y mujer. Es un acto espontáneo de devoción, sin preocuparse por la opinión de los demás respecto a lo que ella hace. La mayoría de eruditos bíblicos con quienes hablamos está de acuerdo con el concepto de Daryl Buck. Pero hallamos uno que cree que la escena en el jardín podría indicar una relación íntima entre María Magdalena y Jesús. Ella no se acercó a tocarlo con los dedos diciendo, sí, eres real. Quería abrazarlo. Y no hay nada malo en eso. De hecho, si alguien llegara ahora y dijera, tenemos evidencia incontrovertible de que Jesús era casado, ¿adivinen con quién? Yo diría que la opción segura es María Magdalena. Si era casado, era obviamente... Tenía que ser ella. Con María Magdalena. Claro, ya estamos nosotros acá calentando motores, sí, porque seguro. Este programa va a ser increíble. De pronto, usted lo ha visto e inclusive hasta dudado de que de pronto Jesús sí tuvo algo que ver con María Magdalena. Y antes de escudriñar justamente y palabritas como el Santo Grial, la descendencia, todo eso vamos a estar escudriñando ahora. Pero primero vamos a ver en el contexto bíblico. Acuérdense que también hay muchos que piensan que un cuadro famoso de Leonardo da Vinci, y con Yatensi y con David vamos a estar hablando quién fue Leonardo, cuál fue su creencia, cuál fue su conducta, pero una de las obras maestras de Leonardo, fueron las más célebres que se conocen en todo el mundo, fueron justamente la Mona Lisa, o la Gioconda también, y también por supuesto el cuadro de la Última Cena, donde muchos piensan que ese cuadro de la Última Cena es algo tomado de la Biblia y que está aquí en la Biblia, esa fotografía, y muchos creen que es algo sagrado. Pero vamos a entrar en el contexto y primeramente permítanme instruir a toda la nación, mis amados hermanos, conociendo quién fue María Magdalena. Pues, amados hermanos, María Magdalena podemos ver, la primera vez que se la nombra, en el libro de Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, mujeres que aportaban económicamente para el ministerio de Jesús. Y la Biblia dice así:
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena era una endemoniada. Así lo presenta la palabra de Dios. Y de ahí hay algunos relatos referentes a María Magdalena. Se la nombra aquí y se la vuelve a nombrar en la resurrección. Y quiero dejar algo bien claro referente a la Santa Cena. Por favor, si usted me acompaña en el libro de Mateo. Y vamos al capítulo 26, por favor. Permítanme leer versículos del 17 hasta el 20. Usted puede leer todo el capítulo, pero quiero puntualizar para ver si María Magdalena estuvo o no, bíblicamente, en la última cena. Porque hay muchos que piensan que en la última cena de Leonardo, el que se sienta a mano derecha de Jesús, ese que está afeitado, no es un hombre, sino es la misma María Magdalena. Y como acabamos de ver, también que María Magdalena tenía autoridad sobre los apóstoles y que ella era la que dirigía a los apóstoles. Permítame leer entonces esto, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Con los 12. Nunca menciona que había alguien más, y quien preparó la cena fueron los mismos discípulos, porque así había mandado el maestro. No estuvo María Magdalena. Y se la vuelve a nombrar a María Magdalena, mis amados hermanos. Si fuera tan amable y me vuelve a acompañar al libro de Marcos, por favor. Y vamos a ver en el capítulo 16, versículo 9 al 11, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Pues bien, en esta primera parte vamos a centrar bien lo que acabamos de ver en este video de un reconocido programa internacional que a veces presenta programas bíblicos muy buenos, pero a veces quiere contradecirlo todo con esta presentación que acabamos de ver. Yatensi David. Primeramente quisiera entrar en este contexto, Yatensi. Tú viste el video que acabamos de presentar. María Magdalena, ¿será que, de acuerdo a este video, tenía jerarquía sobre los otros 12 apóstoles? Bueno, mire, Arturo, todo esta confusión o este dicho de que María Magdalena era como la amante o la novia o la amiga secreta de Jesús, siempre ha sido un tema que se ha discutido durante varios siglos. No es un tema nuevo. Pero el tema fue resucitado con mucha violencia, con mucha fuerza, a través de esta famosa obra que se llama El Código Da Vinci, que es precisamente lo que vamos a hablar en este programa, sobre el Código Da Vinci, si este libro es original o dice la verdad. Ahora, permíteme dar unos principios generales sobre el Código Da Vinci. Es una obra literaria. El escritor no es un experto en Biblia ni en papirología, no es un experto, no tiene ningún PhD, doctorado en ciencias religiosas, no sabe nada de contenido bíblico ni teológico, es un literato. Y como buen novelista, pues inventa historias, guiones, para publicar y acrecentar el género literario de la novela. Vamos aclarando entonces, Yatensi, te interrumpo solamente para recalcar esta verdad que acabaste de decir. El Código Da Vinci no es un libro histórico, no es un libro para referencias, es simple y llanamente un cuento o una novela literaria. Mira, acá se cumple algo, ¿me permitís con todo respeto? Por favor, atendeme. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, escucha. Porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, en cual no oirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad del oído, y escucha, y se volverán a las fábulas, a las novelas. Eso es lo que está pasando. Sí, lamentablemente sí. Ahora, en varias universidades serias, cuando se van a hacer trabajos de monografía o de investigación, hay libros que los estudiantes saben que no deben citarlos como referencia o como cita o como fuente de investigación bibliográfica. Entonces, el libro del Código Da Vinci no se usa en ninguna investigación, o sea, no es un libro de referencia para una investigación seria histórica, porque no es un libro de historia, sino un libro de novela, de ciencia ficción. Eso hay que aclararlo. ¿Qué tipo de libro es? Ahora, lastimosamente, este libro ha tenido tanta aceptación que muchas personas, sin capacidad crítica, analítica, lo han adoptado como si fuera un libro de verdad, como si fuera un libro histórico, y han generado muchas dudas sobre la moral de Jesús, sobre la ética de Jesús, o sobre la relación de Jesús con María Magdalena. Y esta obra ha dicho cosas bárbaras. Blasfemias. Más que blasfemias, mentiras que la pasan por verdad, que son insostenibles, y una de ellas. Y es más, con todo respeto, o sea, han rebuznado sobre varios, pongamos, como los protes de Sion, un ejemplo. ¿En qué se han equivocado, han rebuznado? Decir que el Santo Grial siempre se refiere a la última copa, la copa de la cena de Jesús, y que no era una copa, eran 4, porque claro, se tomaban 4 copas. El arbacosot. Exactamente, estaban 4 copas de vino en la cena de Pascua. Te quiero interrumpir porque ahorita dejaste a muchos en la nebulosa. Hablaste del Santo Grial y hablaste de 4 copas. Por favor, podríamos retroceder el cassette y explicar bien qué es el Santo Grial, específicamente hablado en el Código Da Vinci, y qué son esas 4 copas que acabó de mencionar David, por favor, para que todo el mundo entienda y no se pierda esto. Porque, ¿por qué dijiste tú ese de rebuznar? Para que la gente entienda, quiero que vean la mentira y la farsa, cómo engañan a la gente con un... Imagínense que yo le quiera decir a usted Caperucita Roja y que el lobo era Jesucristo y que toda la gente comiendo y dice, ay sí, mire, se lo comió la abuelita. Por favor, escuchen bien esta aclaración. ¿Qué es el Santo Grial y qué son las 4 copas? Por favor, para que nos instruyan a todo lo que no sabemos. Con mucho gusto, Arturo. Gracias. Los que han leído la novela, esta obra del Código Da Vinci, o han visto la película, recordemos la trama. La trama gira en torno a la última descendiente, que es una mujer, la última descendiente de Jesucristo. O sea, dando a entender que Cristo tuvo un matrimonio o una relación oculta con María Magdalena y tuvieron hijos, y hay una última descendiente que es precisamente una mujer. Y aparecen una serie de muertes misteriosas. Pero los que están detrás de esa muerte es un priorato, es como una logia, es como una logia oculta, que ahí se llama el famoso Priorato de Sion. Y que ese Priorato de Sion quiere resguardar, quiere cuidar el Santo Grial. Entonces hay varias cosas que no cuadran dentro de la propia historia real. Entonces esa es la trama en el fondo. ¿Y sabe cuál es el fin de la película? Al relacionar que el Santo Grial no era la última copa de la cena de Jesús, sino que es el sepulcro de María Magdalena. O sea, que el Santo Grial es María Magdalena. Y toman una pintura de Da Vinci, una pintura sobre la última cena, donde en esa pintura el espacio que hay entre Jesucristo y María Magdalena, que es como el discípulo anónimo, que no tiene no tiene un rostro ni hombre ni mujer, pero apunta que es una mujer, el espacio que hay entre Jesús y María Magdalena es como una forma de copa. Entonces, muchos intérpretes, como el autor del Código Da Vinci, dice que el Santo Grial se refiere a María Magdalena, y ahora es el sepulcro donde está el cadáver de María Magdalena. Ese es el Santo Grial. Esa es una gran mentira. Ningún erudito serio, ningún arqueólogo o historiador de cristianismo, un experto, un PhD en historia cristiana, va a aceptar esto, porque siempre el Santo Grial, la historia lo refiere precisamente a la copa, a la última copa que se celebró la última cena, y que no fueron 1, fueron 4, por razones, usted más que nadie sabe,
David, que eran 4 copas que se todavía. tomaban, son 4 copas que se toman de la Pascua. en la celebración de la Pascua. Entonces, el cristianismo antiguo sí le dio como especie de una veneración, que fue una copa, y esa copa se llama el Santo Grial. Entonces, en la novela del Código Da Vinci dice que el Santo Grial no es la copa, sino que es María Magdalena y el sepulcro de María Magdalena. Un error monumental de esa novela, o sea, dando a entender que no conocen de la historia cristiana y no conocen, no saben de la historia del cristianismo y los nombres de los utensilios que el cristianismo ha dado. Segundo gravísimo error, David, muy grave, es que se pegan, no sé cómo decirlo, hay una gran ignorancia, no sé si el autor lo hizo con deliberada maldad. Deliberadamente, o lo hizo por ignorancia, no lo sé. Hay que preguntarle al autor del Código Da Vinci. Dice que habla de un priorato de Sion, dando a entender que el priorato de Sion nació en la Edad Media, con los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los templarios sí existieron. Los templarios fueron creados por el mismo Vaticano, por el mismo Papa, en conjunto con los reyes de Inglaterra y de Francia, que eran caballeros, eran nobles, que se iban con un ejército a cuidar el Santo Sepulcro, los lugares santos de Jerusalén. Claro. Y ahí nacieron las cruzadas. Ahí empiezan las peleas con el mundo musulmán. Exactamente, porque hay que recordar que Jerusalén fue conquistada por los musulmanes. Claro. En el siglo VII, en el año 622, cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, se levanta el mundo musulmán, un nuevo Islam, alimentado por el profeta Mahoma, y ese mundo musulmán tenía una conquista, era la Guerra Santa. Para ellos la religión maometana se unía a la conquista. Cada vez que el musulmán conquistaba un territorio, era premiado por Alá, con un cielo sensual, que es el concepto de cielo para los islámicos. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo VII se inicia la gran conquista musulmana para conquistar todo el Medio Oriente. Palestina fue siempre la manzana de discordia. Conquistan Palestina, conquista Israel. Gracias. Después el norte de África, Egipto, y después gran parte de África, y se lanzan en el siglo VIII, en el 711, a conquistar España. Conquistan España y se lanzan al año 722 a conquistar Francia. Menos mal que un hombre, un cortesano, el administrador del palacio de Francia, llamado Carlos Martel, reúne un ejército de muertos de hambre, se puede decir, de cortesanos, y enfrentó a los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers o de Tours, 722, donde fueron derrotados. ¿Qué hubiera pasado si los musulmanes ganan la batalla? Toda la Europa occidental hubiera sido musulmana. Y por ende América también después. Y después de América, retroceden. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando se conquista todo el Medio Oriente, donde está Israel, la cristiandad de Inglaterra y de Francia, junto con el papado, deciden recuperar los lugares santos. Deciden recuperar Jerusalén, Belén. Deciden recuperar el origen del cristianismo, que está en Jerusalén, eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí forman las cruzadas. Tuvieron muchas cruzadas, muchos hablan de 10 cruzadas, otros de 8 cruzadas, que lo organizaban entre los reyes cristianos con el Papa para recuperar los lugares santos. Y cuando recuperaban los lugares santos, nació una pregunta: alguien debe quedarse cuidando los lugares santos para que los musulmanes no vuelvan a reconquistar. Entonces nació los templarios. Los templarios, como dije antes, eran caballeros dedicados, consagrados por la Santa Espada a cuidar a punta de espada los lugares santos. No eran sacerdotes, no, eran nobles casados que se consagraron a Dios para cuidar los lugares santos a punta de espada. Y si tenían que combatir a los musulmanes creando guerras, lo hacían. ¿Y en la obra de Código Da Vinci? Ahí está el problema, está la confusión. El Código Da Vinci da a entender que en ese tiempo del medioevo, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, los templarios fundaron una secta como una logia llamada el Priorato de Sion, que el Priorato de Sion, fundado por los templarios, se encargaban de cuidar los lugares santos y a cuidar el Santo Grial, que para la novela del Código Da Vinci es
en María Magdalena y ahorita era el sepulcro de María Magdalena. Y eso es falso, Arturo y David. Porque el priorato de Sion, y escuchen bien, sí existe, pero fue creado recién en el siglo XX. Es de un trasfondo católico. Fue creado en el siglo XX. O sea que el priorato de Sion no tiene nada que ver en el siglo XII, ni XIII, ni XIV. Lo que sí es real son los templarios, pero el priorato de Sion son modernos. O sea que aquí hay otra mentira, entre comillas, que mezcla, pero también entendamos que no es un libro de historia. El Código da Vinci es un libro de obra literaria, es una obra de literatura, de novela, y en toda novela hay mucha mitología. En toda novela se falsea la historia, que es típico de toda novela. Para darle sensacionalismo. Sí. Esa es otra gran verdad. O sea que hay dos grandes, no digamos mentiras, sino hay dos cosas que son insostenibles. Primero, que el Santo Grial no es María Magdalena, sino la última copa de la Cena del Señor. Número dos, que el priorato de Sion no nació en la Edad Media, sino que es del siglo XX. David, en la Biblia dice en el libro de Isaías 53:8, y a propósito aquí quiero recalcar algo, justamente lo que dijo, fantástico, increíble este hombre, cómo Dios lo ha utilizado, un poquitito nomás de esto quisiera tener yo. Pero eso no se nace, eso hay que quemarse las pestañas para estudiar y conocer mucha historia, muchos libros, pero más o menos para ponerlo así criollamente para que podamos entender. Los que conocemos Biblia, sabemos que Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente, estamos hablando de Éxodo capítulo 3, ¿a qué edad? ¿Se acuerda usted? A la edad de 80 años. Pero Hollywood, usted ve los programas de los 10 mandamientos, siempre sale ante el faraón un hombre joven, de aproximadamente 35, 40 años. Lo que conocemos Biblia dice, ve, eso es mentira. Algo así está hablando Yatensi. Este libro del Código da Vinci, y ya vamos a hablar quién fue Leonardo, para que usted vea de dónde comienza a entretejerse esta historia que ofende a nosotros los cristianos. Y también quisiera preguntarle a David, ya mismo nos vamos a un corte y cuando regrese David me va a tener que contestar 2 preguntas. ¿Por qué no se le burlan a Mahoma? ¿Por qué a Mahoma no le dicen que él es gay? Como a Jesucristo sí, no hay problema en sacar una película que Jesucristo andaba con 12 hombres porque era un homosexual. ¿Por qué a Mahoma no se le inventa estos amoríos? Pero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta le hacen hijo, y del cual, de esta descendencia, Leonardo da Vinci también ha sido familiar de Jesús, hermano. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 53:8, David. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. David, quiero dejarte planteado 2 preguntas, tú como judío que crees en el Señor Jesucristo. Inmediatamente volvemos con Yatensi para que nos cuente algo de quién fue Leonardo da Vinci, y endiosado por algunos, pero no conocen quién fue él. David, 2 preguntas quiero dejarte planteadas. Ya la una te la hice. ¿Por qué a los cristianos siempre nos pisotean y de Jesús pueden hablar y escribir lo que les da la gana? No así con Mahoma o con nada que tenga que ver con el Islam. Y la segunda, fuera del contexto bíblico, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera tenido un hijo y se hubiera casado con María Magdalena, con su descendencia y su reinado? Entonces, esas preguntas quedan planteadas, nos vamos a ir un pequeño corte y por favor, este es el momento, mensajenos, llámenos, que estamos aquí para querer conocer sus inquietudes y recuerde que este mensaje lo puede ver usted en vivo a través de www.dileunamigo.tv y www.historiadelfuturo.tv, que a propósito pasamos el 1.000.000 de visitas. Todo para la gloria de Dios. No se vaya, venimos después de este corte con estas 2 inquietudes. ¿Será que de verdad Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo un hijo y que en la actualidad hay una hija? ¿Y por qué razón a los cristianos siempre nos avasallan, nos avergüenzan y hablan tonteras de nuestro Señor? Eso, David Diamond tiene la contestación inmediatamente después del corte. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida,
el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Me has dejado pensando con las 3 preguntas que formulaste, porque yo diría que la primera de hace un momento no la puedo dejar sin respuesta. ¿Cuál fue? ¿Cuáles son las 4 copas? Es verdad. Bien, Es verdad. nosotros los judíos cuando celebramos el Seder Pesaj, el servicio de la Pascua, hasta el día de hoy, utilizamos 4 copas de vino. Y cada copa de vino tiene un significado contundente en la palabra. Esto tiene una base en Éxodo 6, 6, 8. Si nosotros vamos a Shemot, al libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 8, el Eterno habla con Moshe Rabenu, con nuestro rabino Moisés, y le hace una promesa de rescatar a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto. Pero si tú miras en Éxodo 6, 6 al 8, vas a ver que hay 4 promesas dentro de esos 2 versículos. Yo te voy a detener cuando tengan que ser preciso. Por favor, lee. Ok. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré. Sí, hasta allá está Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hasta ahí. Mira, acá hay ya 2 promesas. Yo os sacaré de debajo de vuestras tareas pesadas de Egipto. Primera copa de vino. Okay. Segunda copa, y os libraré de vuestra servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Segunda copa. Tercera copa, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y aquí viene la 4ª copa de vino. 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. 4 copas de vino, cada uno correspondiendo a las promesas que Dios le da a Moisés. Es lo que los judíos llamamos el Arbacosot, las 4 copas. Cada una de ellas tiene un nombre. Por ejemplo, la primera copa se llama la copa de la santificación. Cuando Dios santifica a Israel y lo escoge a favor suyo, o sea, lo utiliza para su designio eterno. Os sacaré y os los tomo para que sean míos. En pocas palabras. La primera copa decíamos que es la copa de la santificación. La segunda copa es la copa de la liberación. Cuando Dios dice yo os liberaré. La tercera copa es la de la redención, que es la que justamente Yeshua agarra y dice, esta es la copa del pacto en mi sangre. La tercera copa es la cual sirve como base para instituir la Santa Cena. La tercera copa de vino es la de la Santa Cena. Y la última es la copa de la alabanza. Cuando aquí dice, yo os daré por heredad, os meteré en la tierra y os daré la tierra, qué sé yo, viste, la última promesa, la del verso 8, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y os daré por heredad. Es copa de alabanza, porque Dios está cumpliendo una promesa y hay que alabarlo por ello. Amén. Ahora, son 4 copas. Ahora, ¿en qué consistían las copas o en qué consisten las copas que nosotros usamos? Son copas de plata. Nosotros utilizamos copa de plata. Curiosamente, en el catolicismo romano utilizan una copa de oro, de la cual también Apocalipsis 17 en algún momento manda un cáliz de oro, pero aquí es una copa de plata. Pero si uno mira, el contexto judío de la Santa Cena de Yeshua va hasta la Pascua judía desde Egipto. O sea, aquí el escritor del Código da Vinci, si no sabe de cristianismo, estoy de acuerdo, pero tampoco sabe nada de judaísmo. Está totalmente perdido el hombre. Como yo siempre digo, con todo el respeto, pero parece un ciego en medio de un tiroteo, no sabe de dónde vienen las balas ni a dónde van. El hombre no tiene una base histórica judía, no tiene una base religiosa judía, peor cristiana, ni mucho menos una base de historia general. Porque acá hay una tremenda enredadera entre la realidad, la historia, la ficción, la fantasía, su superstición, el paganismo y no sé qué cosas más habrá mezclado. Y termina formando una aleación, por así decirlo, de tantas cosas metidas en una ensalada rusa, de la cual él mismo no puede digerirla. Es tremendo problema. Y deja la palabra de Dios casi al borde para los blasfemos de la blasfemia misma o de la aceptación de tal blasfemia. Y los que no estudian Biblia caen confundidos pensando que, y comienzan a confundirse y hasta aceptar que eso puede ser verdad. ¿Por qué razón entonces, David, a los cristianos siempre los basuran y a nuestro santo Señor, el único Salvador, el Mesías prometido, el libertador de Israel y del pueblo cristiano, por qué razón se los pisotea y siempre se les inventa y a los musulmanes y a Mahoma nunca se los toca?
Yo hay veces tengo en esto algo clave, ¿no? Yo creo que a la iglesia le falta amor por la verdad y pasión por defenderla. De acuerdo. Yo tomo un principio. La palabra de Dios es apologética pura. Pregunto, ¿qué es la apologética? Por si acaso nomás. Definila. Es defender la fe. Bien. Tiene que ver con la defensa. Defender la fe. Me encantó mucho cómo Yatensi empezó el programa. Y yo lo acepto con agrado porque viene de un amigo. El consejo de un amigo nunca es rechazado porque sabes con qué intención va. Amén que sí. No es crítica, sino es un consejo Es un consejo sabio, que yo lo recibo con amor y te lo amor. digo públicamente. Sí. Yo muchas veces me he excedido en mi defensa de mi pasión de la verdad. Pero hay veces yo también digo, ¿y por qué no se defiende con semejante ahínco también tanta blasfemia que lanzan contra nuestro Dios? Así es. No, es que Dios va a juzgar. Dios va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Espectadores ociosos y cómplices de tanta blasfemia contra nuestro Dios y que atenta a nuestra propia fe. La palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas, capítulo 1, es el único que tiene, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hay que contender por la fe, es que no puedes dejar pisotear la palabra, no puedes dejar pisotear la verdad. Lo hemos dicho más de una vez a Yatensi en este programa y en la Historia del Futuro, el amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. Uno no puede en nombre del amor ocultar la verdad. Yo personalmente muchas veces prefiero pecar de imprudente por decir una verdad que de cobarde y callarme lo que Dios me manda hablar. Bien dicho. Entonces, ¿qué ocurre? A mí la palabra de Dios también me pone un parámetro. En Colosenses me dice la palabra de Dios en el verso... Capítulo 4, versículo 6. Sí, 4:6, gracias. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es que la iglesia tiene que tener respuesta contra todo este cúmulo de blasfemias, de herejías que se están convirtiendo prácticamente en el pan de cada día y lo más terrible, están poniendo la palabra de Dios, la Biblia, el libro que Dios nos dio como un manual de vida, en un lugar menos que secundario y poniendo por encima de ello fantasías de seres humanos que yo no sé qué tanta moral tengan, porque yo creo que cada libro es el reflejo de lo que su escritor vive, piensa y siente. Y a mí dice que hay dos clases de autores buenos, los que piensan para escribir y los que hacen pensar cuando escriben. Pero acá realmente me hace pensar en lo que este hombre escribe, porque termino dándome cuenta que el autor del Código Da Vinci tal vez sea un inmoral sexual que simplemente plasma sus instintos en un libro que lo convierte casi en una verdad, por tanto repetírsela, y no porque sea una verdad en sí misma. Y vos me hiciste una tercera pregunta, ¿qué fue? ¿Por qué pasaría si Jesucristo hubiera tenido un hijo? Ahí, hermano, ahí sí estamos... Y no es que estamos cuestionando, sino que estamos hablando bíblicamente, porque eso es un imposible. Mismo que la Biblia dice que él no tuvo hijos, por eso les hice leer Isaías 53:8, pero además nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que quieren, no es que solamente dice que se casó con María Magdalena, sino que tuvo algo oculto, como que mi Señor Jesucristo fue el hipócrita, mentiroso y practicante de pecado, que de pronto muchos podrían conocer en algunos religiosos que oculto pueden tener doble vida, oculto pueden vivir en adulterio, oculto pueden tener hijos regados, cuando se les prohíbe inclusive ese acto. Pero mis amados hermanos, mi Señor Jesucristo, que es santo, es Dios y que nunca pecó, veamos también el contexto bíblico e histórico judaico, porque Jesucristo fue judío. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un hijo? Creamos un verdadero problema en su mesianismo, porque de acuerdo al verso 8 dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Jesús fue a la cárcel, fue un juicio y fue quitado, finalmente muerto. Y mira la pregunta de Isaías. Y su generación, ¿quién la contará? O sea que no dejó generación, no dejó descendencia. La pregunta es sencilla, pues. Si Yeshua antes de morir dejó descendencia y él es el rey de los judíos, ¿por qué su hijo no asumió el trono? Eso es verdad. ¿Por qué no gobernó Israel la descendencia de Jesús? Increíble, ¿verdad? Es que hay que ser honesto. La dinastía de David termina en el Mesías. El Mesías es el último rey de Israel desde la descendencia de David. Y es el Mesías que gobernará eternamente y para siempre. Amén. Él no necesitaba dejar descendientes para seguir reinando, porque él sabía que resucitaría. Al resucitar, el Mesías asume nuevamente su trono. Bendito. ¿Y como qué?
hoy está gobernando el universo a la diestra del Padre, y llegará el día en el cual vendrá el Mesías y sojuzgará las naciones y las gobernará y las quebrantará con vara de hierro y las quebrará como vasija de alfarero, como dice el Salmo 2, y gobernará las naciones por 1000 años, y cuando el fin del mundo haya ocurrido, el Hijo de Dios seguirá gobernando eternamente y para siempre, porque su reinado no tiene fin. O sea, Él no necesitaba dejar descendencia, porque Él gobernará para siempre. ¿Te das cuenta? Pone en contexto aún la dinastía del rey David. Aquí yo creo que, con mucho respeto, me gustó la palabra que dijiste, rebuznamiento, ¿no? Yo creo, este momento, que si el rey David se levantara de su tumba, lo agarra a palos al autor del Código Da Vinci. ¿Por qué? Porque mancha aún la realeza de Israel, mancha la realeza del rey David, y pone en tela de juicio el gobierno universal de Dios por medio del Mesías. Y ahora voy a otro punto. Desde el punto de vista del reinado. Pero, Yatensi, el Mesías hace una pregunta. ¿Y quién de ustedes me culpa a mí de pecado? Les dice. A los fariseos. El que, a ver, venga. O cuando están para apedrear a la adúltera, dice, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Jesús hubiera sido el primero en lanzarla. Pero no lo hizo porque eligió perdonar. Pero aquí hay un punto. Si Yeshua llevó una vida inmoral, entonces caemos en la apreciación equivocada de sostener lo siguiente. Mire, aquí yo tengo un problema con mis amigos católicos. ¿Cómo pueden creer semejante blasfemia acerca del ser que ustedes aman y adoran? ¡Qué terrible! Mira, si Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, debería estar escrito en la Biblia. Porque el Mesías mismo dijo, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Y qué pena, entonces, Jesús sería un hipócrita queriendo sacarle paja de ojo ajeno al fariseo hipócrita teniendo una viga en él mismo en el propio. Es ridículo. La Biblia debería sostener el matrimonio de Jesús. La Biblia dice que Pedro era casado, hasta suegra tuvo el hombre. Mira, ¿tuvo suegra o no tuvo suegra? Claro, ¿qué piensan? No, que sí, tuvo suegra. Claro. ¿Y sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque Jesús le curó la suegra. Viste, terrible. Casi como venganza. Para que vean que no soy solo yo el que ataca a la suegra. Él me instiga. Pero ve, aquí yo tengo también una pregunta. Pero para un cachito. Déjame salir de este enredito, ¿te parece? Bien. Entonces, ¿dónde está el matrimonio de Jesús escrito en la Biblia? Claro. 2. Si ese matrimonio no fue real, entonces él fue un conviviente, entonces Jesucristo fue un fornicario, un hombre que tenía un libertinaje sexual, que se acostaba, entonces si se acostó con la Magdalena, ¿por qué no se acostó con otra más? Con Marta y María, como hay una película que también ponen a Jesús, que con Marta y María también fueron mujeres de Jesús y que están enamoradas de las dos. Entonces, imagínate tú, ¿dónde ponemos la moral del Salvador del mundo? Así es. Entonces, ¿cómo puede Él salvarnos habiendo sido un pecador como cualquier mortal? Así, y esa es la imagen que quieren dar de Jesús, que no es santo, no es Dios, sino un pecador mortal. Uno más del montón. Así es. Uno que no estaba en la condición de salvar al mundo porque era tan pecador como que, y que hubiera necesitado Jesús hubiera necesitado un Salvador para salvarse. Así es. Y aquí está otro punto más en discordia. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús hubiera tenido descendencia? Muéstrenme un solo versículo para creer. Ninguna parte. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, Amén. Para mí es suficiente lo que la palabra revela, porque la palabra es la verdad. Y la verdad nos hace libres. No. Pero realmente qué tremendo problema, ¿no? Claro, y también lo que nos ha enseñado con Yatensi y David, y aquí hemos estado en este programa, hermanos, porque creemos en la Biblia y hemos estudiado hasta la saciedad, los años, las copias, hemos estado estudiando. No vamos a dejar esta fuente de vida para creer a un pobre señor que quiso hacerse, y de hecho se hizo recontra que podrido en plata, por escribir una blasfemia contra Jesús, pues. Y esto le da, oye, hermano, y en esto Yatensi y David, de verdad que a mí me remordía el hígado. Cristianos que fueron a ver la película para ver qué de verdad hay. O sea, no les bastó saber que eso era una blasfemia contra nuestro Dios, sino que mismos cristianos fueron al cine a sentarse y a pagar para ver esa basura. No, y lo peor de todo es que muchos salieron convencidos. O con la duda. Yatensi, y por eso es importante, y déjame tomar de nuevo la exhortación como empezáramos este programa. Ya. Mi amado Yatensi, 2 preguntas puntuales. ¿Será posible que en el tiempo de Jesús, en el lugar donde estaba Jesús, en el lugar, no estamos hablando de Efesios, no estamos hablando en otras
culturas donde a la mujer se la endiosaba y se la adoraba y le daba autoridad. Estamos hablando aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea. ¿Será posible que una mujer haya podido tener autoridad sobre los hombres? Como supuestamente esta novela, este cuento quiere dar a conocer de que María Magdalena era la jefa de los 12 apóstoles y que les decía a Pedro, oiga, usted que conoce Biblia, sabe cómo es Pedro, usted va a pensar que María Magdalena le va a decir a Pedro cómo lavar los platos o cómo preparar la Pascua. Podría ser que ella, bíblicamente, por el griego que tú lo manejas con excelencia, el arameo y el hebreo que tú lo conoces hasta la saciedad, que una mujer en el tiempo de Jesús, en la cultura judaica, haya podido tener y ejercer autoridad sobre los otros 12 apóstoles. Y la segunda parte, ¿quién fue Leonardo da Vinci para que este escritor se haya inspirado en decir el código secreto de Da Vinci? Yatensi, por favor. Bueno, en la primera pregunta es bastante difícil que una mujer fuera la jefa de un rabino, porque también hay que entender que en el trasfondo judío había un buen machismo. La mujer no tenía muchos privilegios que sí lo tenía el hombre. Un rabino, un maestro tenía como jefe, ya sea el Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de los 70 ancianos que dirigía a los escribas, a los doctores y a los maestros. O sea, los maestros autorizados, los rabinos, tenían una autoridad que era el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote. No es histórico, no es real que una mujer sea la jefa de un rabino, de un escriba, de un doctor, porque Cristo era un doctor, él era un maestro. Entonces, esto no es probable. Y que le enseñara a los hombres, porque vimos en el video que ella se sienta y todos los hombres, y ella es una maestra. ¿Cabe ese término? Ahora, como vimos en el video. No, la historia y muchos manuscritos antiguos no le dan el estatus de maestra a María Magdalena, sino que María Magdalena simplemente es una figura que fue redimida por Jesucristo. O sea, ¿cuál es la figura o el concepto de María Magdalena según la Biblia, según los evangelios? El concepto es que María Magdalena fue una oveja redimida por Cristo. Sí. Fue una mujer, como todos los seres humanos, que pecó, y Cristo con su corazón de misericordia la perdonó, la restauró y le dio esperanza de vida. Esa es la figura de María Magdalena, y la relación de María Magdalena con Jesús es una relación del Mesías que redime, que restaura, que ayuda, que le da esperanza a esta mujer que en unos pasajes da a entender que vivía en un profundo pecado. Y esa es la relación. Ahora, Jesús siempre intimó con las personas en un sentido sano. Jesús intimó con hombres, con Pedro, con Juan. Él siempre intimó, pero su intimidad era una intimidad para redimir, para salvar, no para otras cosas. También supo intimar sanamente con mujeres. Él fue amigo de Marta y María, fue amigo de María Magdalena, pero eso no significa que porque haya sido amigo haya hecho cosas indebidas. Él intimó con las personas, con el leproso, con el ciego, con niños, con hombres, con mujeres, pero su intimidad, su relación afectiva, afectuosa, era una relación salvífica, redentora, porque también dar un abrazo, sonreírle, abrazarlo, decir tú vales mucho para mí, es una expresión salvadora. Muchas personas necesitan expresiones así, porque transmitir en un abrazo un cariño, amor, es una forma de decir tú me importas mucho. O sea, Jesús era un pastor. Era un restaurador de almas y era un psicólogo, y él usó la intimidad, usó el abrazo, usó el gesto cariñoso hacia la mujer, y él era un caballero. Hacia el hombre, y no era homosexual, pero él también fue muy, muy afectivo con los hombres, pero en un sentido sano y puro, y su afecto era siempre salvador y redentor. Y aquí hay un lindo mensaje pastoral. Los pastores debemos ser así como Cristo, debemos ser afectuosos, dulces, debemos ser cariñosos, intimar con las ovejas para buscar su salud espiritual, para redimirla, salvarla, porque hay muchas ovejas que están heridas, que más que palabras necesitan una actitud, un abrazo, y Cristo supo dar esto. Pero qué pena que muchas personas hayan confundido, hayan malentendido el afecto pastoral de Jesús
para decir que tenía algo con María Magdalena. Da mucha pena. Y un consejo, quiero dar un consejo, antes de terminar este espacio, este programa, un consejo. Mire, bueno, de pronto yo quiero agregar algo. Está bien. Si Jesús tuvo, bueno, si muchos han ido a ver la película, El Código Da Vinci, no hay problema, pero que la miren con ojos críticos. Yo la vi, la película, pero no para convencerme que lo que dice es cierto, no, sino con una actitud crítica. También leí el libro, para criticar y saber qué es lo que dice, pero también para poder defender, poder enseñar. Hermanos, lean mucho, prepárense, sean críticos, no traguen entero todo lo que digan cualquier persona, o todo libro, toda película. Tengan una mente crítica, y para ser crítico hay que prepararse mucho, conocer muchas cosas para no dejarse engañar por muchas falsas doctrinas. Bien hecho. Y una cosita que también quería acotar de María Magdalena, que fue una mujer muy valiente, muy macha, como decimos nosotros acá los ecuatorianos. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 56, los hombres andaban todos escondidos, pero a los pies de Jesús crucificado estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. María Magdalena estuvo ahí al pie del cañón con el Mesías. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar inmediatamente con la segunda pregunta que le hiciéramos a Yatensi, también una acotación de David. ¿Quién es? Pues este famoso Leonardo da Vinci, que a todo el mundo le rinde pleitesía. Venimos enseguida, no se vayan. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Leonardo da Vinci fue un gran científico y es considerado como un genio al lado de otros genios. Es una mente brillante, una mente maestra. Fue pintor, también fue inventor, fue inclusive hasta literato, poeta. Dicen que él inventó el tanque de guerra. Bueno, realmente es un genio, eso no se lo vamos a discutir. Pero sí tuvo muchos problemas morales. Y aquí, bueno, siempre se ha habido, y yo tengo miedo de pronto juzgar a alguien sin tener pruebas, pero siempre ha habido rumores de su tendencia sexual bastante criticada. También fue un hombre que se le considera como un poco ateo, crítico contra el puro cristianismo. También tiene virtudes, obvio, tampoco no se lo vamos a destruir por errores que tuvo. Pero el problema no tanto fue Da Vinci, fue el autor del Código Da Vinci que lo usa. El problema no es Da Vinci, es el que escribió el libro usando a Da Vinci. Lo que hizo Da Vinci fue pintar un cuadro, que es famosísimo, sobre la última cena de Jesús. Y en ese cuadro, el autor del Código Da Vinci interpreta la pintura. Y hay que preguntarle si Da Vinci quiso pintar de esa forma. ¿Cuál es la interpretación que le hace el autor del libro Código Da Vinci al propio Da Vinci? Dice que ese cuadro, el espacio que hay entre Jesucristo y ese apóstol que es María Magdalena, hay un espacio como que sensual. Ese espacio, pongamos usted que se llama María Magdalena, disculpe, no quiero... Con barba. Con barba. Allá. O mejor ya, andate allá. Es que está sin barba. Entonces, andate allá. Que aquí quizá el código María Magdalena, yo soy Jesús. En el cuadro, la interpretación que da el autor de este libro es que en esa distancia es como una distancia de una copa. Está pegada a la cintura y hay un alejamiento de la cabeza del tronco de María Magdalena con el tronco de Jesús, y es una copa. Y esa copa la interpreta como seducción, sensualidad,
como la figura de una mujer. Pero qué ridículo. Esbelta. O sea, esa es la interpretación que le da el autor de este libro, interpretando a Da Vinci. O sea, también hay que ver si Da Vinci quiso pintar así, claro. Cosa que yo dudo, es la interpretación. Entonces, el trasfondo que le da este autor de este libro es que Jesús sí tuvo una relación sensual con María Magdalena, porque la pintura lo da a entender. Cosas que Da Vinci nunca dijo nada sobre la pintura, qué quiso pintar y qué quiso comunicar. A veces los pintores pintan algo, pero nunca dice qué quisieron pintar o qué quisieron comunicar, sino que el que lee la pintura interpreta. Entonces, este hombre lo interpretó de esta forma. Y nada de eso es bíblico, no, nada de eso es sustentado y tampoco en la historia, no, para nada. Tenemos que defender el cristianismo. Yo creo que tenemos que ser apologistas, defensores de la fe, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y la inmundicia del intérprete al código, al libro, a la pintura de Da Vinci, está plasmada ahí. Es inmundicia. Yo entiendo que una mente corrompida es capaz de plasmar y plantear lo que está escrito ahí. Y una mente que desconoce la Biblia puede confundirse o creer tal blasfemia y mentira. El mensaje es sencillo. Crea lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia es lo suficientemente científica para demostrar y probar su veracidad y sobrenaturalidad y su poder para cambiar la vida del ser humano, porque la Biblia no es un libro más. Amigos televidentes, nos vamos cerrando el programa. Yatensi, ha sido un gustazo verte. El siguiente programa va a ser bueno. Hablaremos acerca del origen y la formación del papado. Un programa que usted no se lo puede perder. ¿O qué decís vos? Claro. ¿Por qué razón Pedro no pudo ser el primer papa? Eso el próximo domingo está bueno. Porque tuvo suegra y hoy en día los papas no la tienen. ¿Qué más? Un gustazo, Yate. Mire, un gusto estar con ustedes. No, yo canté un chiste, pero no. No, antes de que lo peguen las suegras. Queda el chiste para la próxima semana. Que Dios les bendiga, tengan un increíble comienzo de semana y que Dios guarde su entrada y su salida. Bendiciones. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa dos anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias.